Cine, el programa donde los realizadores audiovisuales no están únicamente detrás de la cámara. Hoy estará conmigo y de ahora en adelante con todos ustedes, Alex. ¿Cómo estás? Hola Cami, hola amigos de Vecine. Para mí es un placer estar con ustedes en esta segunda temporada donde venimos con muchas sorpresas y grandes invitados. Cami, cuéntanos, ¿a quién tenemos hoy? Así es, nuestros vecinos. Hoy estará con nosotros Oscar Vera. Él es un realizador audiovisual y animador de la Unitec. Bueno, Oscar, acabamos de ver una serie de videos animados que están libres en YouTube. Cuéntanos más sobre estos. ¿Qué te inspiró a realizar esta obra? ¿Qué me inspiró? Lo que más me inspiró fue un gusto por los youtubers, más que todo de Estados Unidos, los efectos y eso, y al yo explorar, digamos, el uso de After Effects, el aprender por mi propia cuenta, le agarré un gusto muy especial, sobre todo también por la animación. Y yo tenía una colección de muñecos y dije, algún día quiero hacer algo con esto. Y ya tenía la capacidad de hacerlo, ya tenía una cámara sencilla, ya tenía los programas y lo quise hacer, y con mi hermano ideamos una historia y nos gustó mucho y por eso decidimos emprender el proyecto. ¿Cómo fue el tema de sacar esto de la guerra? Y además que no es una guerra cualquiera, sino que es como una guerra mística porque tiene hasta zombies en el contexto. Exactamente, es que tiene toda una historia detrás que no se ha mostrado demasiado, solo son los capítulos pilotos. Sí. Y esta historia pues tiene como un contexto así muy místico, tienen unas jerarquías los zombies, hay zombies menores, mayores, una cosa que va avanzando bien. Es algo muy fuerte. Diferente a la idea de zombies normal. Exactamente, de hecho nos basamos más bien en el mito original de los zombies, que es esto que era como un tipo que tenía unas tierras y cogía a sus trabajadores muertos y los levantaba de las tumbas para que trabajaran para él. Algo así nos basamos en que fuera de ese estilo los zombies y les construimos todo un sistema de cómo funcionan, cómo atacan, cuáles son las jerarquías. Bueno, Juan, definitivamente, Oscar, este stop motion tiene algo especial que a mí personalmente me encantó y fue la banda sonora. Es una producción, una mezcla de sonidos muy rítmica. Yo le subí el volumen en mi casa para poder ver el corto. Cuéntanos, bueno, en sí, ¿qué fue lo más difícil de plasmar y llevar a la realidad en esta animación? Lo más difícil de plasmar fue tratar de mostrar emociones o sentimientos o tensión en el montaje con muñecos que no tienen ni emociones ni sentimientos, ni siquiera mueven el rostro. Y entonces generar eso y pensar todo sin diálogo es algo un poco complejo. Oscar, ¿cuál es la reacción que ustedes buscan cuando un espectador se enfrenta con este tipo de animación que, como bien lo dijiste, no habla, no expresa, es más que todo un juego bélico, bastante de zombies? ¿Cómo quieren que la gente reaccione frente a este cortometraje? No hay una reacción así como muy profunda ni nada, es algo más de diversión, que la gente diga como wow, hay talento detrás, es un stop motion disfrutable, qué chévere que hagan este tipo de cosas y como que se interesen de qué es lo que sucede y vayan recolectando las pistas de la historia y eso, pero más que todo que disfruten un video sencillo para YouTube que no tiene mucha duración y les guste, no hay nada más allá. Y ya cambiando un poquito de tema, pasamos a otra producción tuya que se llama Contrato sin Contrato. ¿Cómo te fue con la producción y con la gente que te colaboró en esta? ¿Cómo me fue? Tuve grandes aliados, gente que me ayudó demasiado, fue un grupo que fue excelente, que ya nos conocíamos desde antes. El que animó, por ejemplo, él fue mi mano derecha todo el tiempo, él prestó su trabajo, hizo los dibujos, le gustaba la historia, le gustaba la idea. Sin embargo, otras personas pues sí estuvieron más desvinculadas del proyecto, pero el proyecto no necesitaba tanta gente para salir adelante, ya que era algo un poco más sencillo y pues básicamente fue eso lo que necesitamos, y una gran voz de un narrador excelente que salió entre nuestros compañeros prácticamente de la nada. Ok, Oscar. Bueno, en todas tus producciones hemos podido ver que hay un interés social y una particularidad para que la gente aprenda o siempre se lleve una reflexión o por lo menos que se quede preguntando algo. En esta producción de Un Contrato sin Contrato, ¿qué buscan ustedes y cuál es tu postura frente a ese interés cuando la gente ve los cortos? Bueno, esto a diferencia de Zombimación sí tiene un trasfondo real social, porque la idea fue algo muy chistoso porque surgió como en 5 minutos prácticamente. Y es básicamente una pregunta que me hice, que recomiendo que muchos se la hagan para hacer documental, y es ¿qué me indigna? ¿Qué no me gusta? Y puedo denunciar. Y yo me puse a pensar, y eso fue uno de los temas, que veía trabajadores aquí y allá que les imponían un contrato de trabajo con condiciones de prestación de servicios, perdón, al revés, era un contrato de trabajo, pero
era un contrato de prestación de servicios con condiciones de contrato laboral. O sea, ¿tú viviste esa realidad? Sí, yo vi esa realidad en muchas personas y esto prácticamente lo hacían los empleadores para evitar gastos, para pagar menos. Y yo dije, bueno, ¿y por qué nadie hace nada si sucede en todo el país? ¿Por qué nadie dice nada? Pues porque yo no hago un documental si estoy haciendo un taller de documental y tengo la habilidad y la capacidad y la gente alrededor mío para hacerlo, pues vamos a denunciar y subirlo a YouTube para que todos lo vean. Bueno, Oscar, felicitaciones porque realmente es una voz de llamado y los invito a todos amigos de Becine para que corramos la voz con este cortometraje. Bueno, y yo ahora quiero saber un poquito más sobre una de tus últimas producciones que se llama El Artefacto. ¿Cómo, o sea, porque trabajaste con un gran elenco, con padre e hijo Angarita, y porque fue una producción bien particular? Me gustaría saber eso, y en cuanto a festivales, ¿cómo te ha ido con promocionar tu producción y todo esto? Bueno, esta producción fue para mí una experiencia pues maravillosa porque nunca había hecho un cortometraje así como más en serio. Nunca me había enfrentado con actores de tal magnitud. Gustavo Angarita, el hijo, nunca habían actuado juntos en toda su vida. Era la primera vez y eso me dejaba como, me ponía una presión encima. Sin embargo, pues el tener también cine análogo, casi tomas únicas, fue un reto muy complicado, pero una experiencia excelente porque el grupo era muy unido, éramos muy amigos y en cuanto a festivales no nos hemos movido demasiado porque hasta ahorita lo sacamos. Llevamos muy poco tiempo, estuvimos en la muestra oficial, en la selección oficial de Equinoccio y por el momento estamos esperando para ver dónde más lo mandamos, estamos empezándonos a mover hasta ahora porque salió el año pasado. Bueno, pero antes de que nos vayamos me gustaría que Oscar nos dijera dónde podemos ver más de su trabajo para que todos conozcamos un poquito más. Claro, pues mi trabajo está en el canal de YouTube que es Oscar L. Vera. Y ahí encuentran todos los trabajos, todos los playlists de otros canales en donde he colaborado y más que todo yo me enfoco en internet y ahí están todo, pueden encontrar de todo. Ok, Oscar, para despedirnos, ¿qué sigue a futuro? ¿Qué proyectos tienes más adelante? ¿Qué estás planeando? Planeando ahorita, después del Artefacto, decidí quedarme como en un tiempo de espera para tener claridad qué es lo que voy a hacer, qué es lo que voy a trabajar, porque ya casi me gradúo y lo que sí sé es que me gusta mucho la animación, quiero meterme por ese cuento, por el motion graphics y lo que sí tengo seguridad es que quiero hacer productos para internet. Ok. Bueno, ya saben todos ustedes, nuestros vecinos, nos pueden encontrar en nuestro fanpage como Magazine Becine y ahí pueden encontrar todo el material inédito y además ver todo el detrás de cámara. Bueno, amigos de Becine, nos despedimos desde Becine a la Plaza, nos vamos con el cortometraje de Un contrato sin contrato. Que estén muy bien. Pareces confundido, mi querido amigo. Te explicaré cuál es la diferencia de estos dos caminos del trabajo. Si eliges contrato de trabajo vas a tener un horario y un jefe. La empresa cubrirá una parte de los gastos obligatorios que exige el Estado, como la salud y pensión. Por otro lado, otorgarán beneficios como primas, vacaciones, cesantías y auxilios de transporte. En cambio, mi nuevo amigo, si eliges el contrato de prestación de servicios, no vas a tener ningún jefe, horario ni lugar de trabajo. Podrás trabajar desde casa. Además, pondrás tu aspiración salarial al precio que consideres justo, teniendo en cuenta los gastos y las obligaciones del Estado, que ya te mencioné. Pero no hay ningún beneficio, ya que es un contrato en el cual no se está involucrado directamente con la empresa. Así que trata de elegir muy bien lo que quieres. Un contrato sin contrato. Él es Edgar, un trabajador común de este país.
Él lleva trabajando un mes en una empresa donde le toca cumplir un horario, un reglamento y las órdenes de un jefe. Sin embargo, en su desconocimiento firmó por prestación de servicios, sin saber que todas estas cosas no son permitidas ante la ley en este tipo de contrato, ya que esas condiciones, según el Código Sustantivo del Trabajo, las consideraría un contrato laboral. Edgar recibe su primer cheque y se da cuenta de que hay un valor inferior al pago que había acordado al entrar a trabajar. Pero entonces, ¿qué pasó? Edgar no sabe que el Estado le descontó de su salario la retención en la fuente, pero luego se entera de que le toca pagar también su salud y pensión. Al hombre que contrató a Edgar no le va a importar el hecho de que no solo tiene que cubrir estos gastos, también tiene que pagar el transporte, el arriendo, los servicios, los almuerzos, tarjetas de crédito, la cuota del carro, el colegio de su hijo, el mercado de su esposa, en fin. Además, él no puede aspirar a ningún tipo de beneficios como primas o vacaciones, porque según su contrato, él es un prestador de servicios y no tiene vinculación directa con la empresa. Sería bueno, sería prudente, de vez en cuando, poder exigir una copia del contrato antes de una firma del contrato. No es obligación de uno como trabajador aceptar las cosas a ciegas. Pero bueno, Edgar puede decirle a su jefe que le reconozca todos los beneficios, ya que él está cumpliendo un horario, asiste a una oficina y tiene una subordinación. Pero a este hombre no le va a importar en lo más mínimo. Él sabe perfectamente que si cambia el contrato de Edgar, estará obligado no solo a pagar mayor porcentaje en salud, pensión y cesantías, sino también los aportes parafiscales, que son un costo adicional para el empleador. Ah, pero esto es lo de menos. Fácilmente le dirá que no a Edgar. Si él se queja o renuncia, hay cientos de aspirantes en busca de un puesto, y él lo sabe perfectamente. El trabajador tiene la opción de escoger. Lógicamente que la opción es poca también, porque la gente necesita trabajar y la gente no renuncia o no denuncia o no se moviliza porque tiene unas obligaciones que no dan espera. Pero ahora, ¿qué puede hacer Edgar? No puede dejar su trabajo ya que él tiene sus afanes económicos. Su jefe, al saber esto, podrá abusar de su posición, desde descontarle días de pago por llegar tarde, hasta ponerlo a trabajar horas extras sin ninguna remuneración económica, o en dado caso trabajar días festivos. En el momento en que a usted le quitan esa posibilidad de crecer profesionalmente, también se la cortan de crecimiento personalmente. Entonces entramos en un limbo, digámoslo, o en un estanco social donde sencillamente no hay un progreso continuo. O sea, nunca va a haber esa renovación de quienes están arriba para nuevas personas que empiecen abajo, sino sencillamente los que están arriba y los que están abajo van a estar siempre y solo varían los que estamos en el medio. Pobre Edgar. Acaba de descubrir la realidad laboral de este país. Ahora sus aspiraciones personales parecen haberse esfumado. Al parecer tendrá que aceptar el hecho de aguantarse a su jefe, trabajar de más y olvidarse de cualquier tipo de vacaciones con su familia. Pero lo que él no sabe es que no es el único. Hay miles de trabajadores en la misma situación. Yo elegí ser freelance por buscar una independencia económica, independencia en el tiempo y por poder manejar, digamos, lo que yo hago desde mi casa y tener esa, como yo poder controlar eso. Esto no es un proceso que es de la noche a la mañana, esto parte después de que uno termina sus estudios, empieza a trabajar con amigos y se van logrando cosas, experiencia, ya uno se enfrenta al mundo laboral real y ahí es donde pues empezamos a ver beneficios pero también contras. Entonces aquí es cuando ya se nos imponen horarios, condiciones laborales que nos toca trasnochar y infinidad de cosas que pasan mucho como en el medio de la publicidad y el diseño, que te pagan un sueldo pero pues o sea, sabes a qué horas entras pero no sabes a qué horas sales. Entonces eso es parte de nosotros como trabajadores. Tenemos que exigir a las empresas o exigir a la persona que nos hace un contrato de tener las condiciones de trabajo muy claras desde el comienzo, ¿sí? Cuáles son los horarios, si hay horas extra, bueno, y todos los pagos y tener eso como muy claro, y esto es parte de dignificar el trabajo. O sea, nosotros no tenemos que, digamos, por debajear lo que nosotros hacemos porque es importante, cada uno tiene que valorar su trabajo. Sin embargo,
Este problema es un círculo vicioso. No se han tomado medidas suficientes para regularlo, lo cual ha hecho que sea algo muy recurrente y hace que los empleadores, al ver tantas empresas con este tipo de funcionamiento, lo acojan creyendo que es un tipo de contrato beneficioso que incentiva el empleo al tener muchísimos menos costos. Y aunque muchos no lo hagan con malas intenciones, ignoran el perjuicio que le puede generar al trabajador. El gobierno debería considerar mecanismos que permitan controlar esto. El contrato de trabajo, al tener un costo tan elevado, indirectamente incentiva a que recurran a prestación de servicios. Además, es muy difícil regular quienes cumplen con las condiciones de este contrato, y no hay nada que se interponga. El Estado está dejando sola a la clase trabajadora y está quitándose sus obligaciones con respecto a la clase trabajadora. De todas maneras, la ley le otorga al trabajador que se siente vulnerado en sus derechos que pueda acudir a diferentes instancias, es decir, solicitar una audiencia de conciliación ante la oficina del trabajo y presentar la correspondiente demanda laboral en caso de que no haya conciliación. Lógicamente que eso es bajo cuenta y riesgo del trabajador, que puede ganar o perder, pero yo sí tengo que decir que si un juez de la República en un proceso encuentra que se ha demostrado que existe subordinación, que le pagan un salario o le dan una paga cada 15 o cada 30 días y que además presenta sus servicios personalmente a la empresa, ahí no hay otra cosa más que declarar que eso es un contrato laboral. Por lo tanto, demostrado eso, el trabajador es quien gana el proceso y quien debe obtener la contraprestación respectiva, que es el pago de todo lo que le debe. No les demos más herramientas a estos empleadores para que arruinen el empleo. Sin buenas condiciones de trabajo no habrá progreso ni desarrollo, ya que es la base de la economía de un país. No alimentemos el problema, si ya podemos reconocerlo, evitémoslo. El desconocimiento y la poca exigencia de pagos decentes genera que los trabajadores no dignifiquen su trabajo. Esto hace que los empleadores puedan pagar mediocremente y que los empleados que exijan una buena paga no sean remunerados justamente, ya que son comparados con la exigencia económica del trabajador promedio. Entre más se enteren de esta problemática, será más fácil evadirla y destruirla. No nos limitemos a agachar la cabeza y esperar que alguien haga algo. Nomás pasando la voz, explicándole a la gente de nuestro entorno, se puede cultivar una cultura de rechazo. Ya sabiendo que es posible evitar y en dado caso denunciar, será fácil dar un paso más en el mejoramiento del empleo en nuestro país. Venga, trabájeme por poquito, que aquí nos van a salir muchos trabajos de aquí en adelante. Entonces casi que regáleme su trabajo ahorita y después yo le pago súper bien. Eso generalmente nunca pasa, o a mí nunca me ha pasado.